Y hoy en la entrevista Capital tenemos la oportunidad de charlar con Luis Garicano, que es economista y eurodiputado de Ciudadanos. Don Luis, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, aquí en Bruselas. Un día muy bonito y con sol. Lo que no es aquí, lo que suele suceder. Bueno, pues a disfrutarlo. Bueno, la verdad es que estos están siendo días muy intensos por lo que es la política europea, política económica y también aquí en España. Hoy nos hemos despertado con la noticia de que Ucrania ha detenido un tercio del gas que transporta a Europa. Y esto es por la ocupación por las fuerzas rusas de una estación de gas allí en Ucrania. ¿Qué consecuencias puede tener o qué efectos está teniendo ya esta situación en Europa? Bueno, la realidad es que los precios de los hidrocarburos han estado bajo presión desde el principio de la guerra y siguen estando y lo seguirán estando mientras no tomemos una medida drástica que ya nos libere de esa presión, ¿no? Putin está usando el gas y el petróleo como un arma de guerra, está usando el gas y el petróleo como una forma de hacer chantaje a Europa, y Europa está cayendo en el chantaje. Recordemos que le hemos mandado ya prácticamente 60.000 millones de euros en pagos de gas y petróleo, comparado con los 12.000 millones que hemos mandado de ayuda a Ucrania, ¿no? O sea que hay realmente un problema que esto no hace más que poner en el foco de nuevo, ¿no? ¿Y esto cómo le puede afectar concretamente a España? Porque primero ha sido Polonia y Bulgaria, porque Moscú suspendía el suministro de gas a estos países. Ahora es el corte de un tercio del gas que sale de Ucrania a Europa, y la Unión Europea lo que quiere es que todos los países de la Unión Europea compartan el gas. ¿Cómo le puede afectar esto a nuestro país? Bueno, España ha tenido una reacción un poco extraña en los últimos meses con esta historia rara de la isla energética, ¿no? Realmente lo que Europa quiere es que acabemos con las islas energéticas y efectivamente que haya una reacción común. Hay una serie de planes para cómo se debe compartir este gas y en caso de que estas restricciones vayan subiendo, que sería lo lógico, España tendrá que participar. Al contrario, pues España está tratando de sacar adelante hoy o mañana, estos días, en Bruselas, esta idea de la excepción de la isla energética, que Bruselas no ha aceptado, porque la clave de la isla energética era que hubiera dos precios, uno para exportar a Europa y otro para el consumo interno. Y Europa nos ha dicho con claridad que hay un solo precio, que es el precio que pagan los consumidores españoles o pagan los franceses. Con lo cual, bueno, como nos pasa con la gasolina, que estamos subsidiando al que viene por aquí a comprar gasolina, pues nos pasará con el gas, ¿no? Entonces, yo creo que España tiene que ser consciente que tenemos una riqueza enorme, que es tenemos el mayor número de terminales de gas licuado de Europa, y que esa riqueza nos pone una obligación, que es compartir esa energía, claro. Mencionaba usted los 60.000 millones de euros que le hemos dado a Rusia, que le estamos pagando a Rusia por la compra de gas, por la compra de crudo, y a Ucrania en este mismo periodo, desde que ha arrancado la guerra, le hemos dado en torno a 12.000, 13.000 millones de euros. Estamos financiando la guerra de Rusia. Para evitar esto, ¿habría que ponerle más aranceles a todos los productos procedentes de Rusia? ¿Qué debería hacer Europa? Sí, yo creo que el arancel clave que debemos poner son los productos energéticos. O sea, Europa, lo ideal es que inmediatamente, cuanto antes, cortemos las importaciones de gas y petróleo ruso. Y yo he tenido, organizado seminarios aquí en el Parlamento Europeo y he escrito cosas que yo creo que muestran que nos lo podemos permitir. Pero mientras Europa consigue tener el coraje para ponernos en una economía de guerra y realmente inclinar la balanza del otro lado, no del lado de Putin, sino del lado de los que sufren la agresión, mientras tanto, creo que se pueden hacer dos cosas que están en la mesa. Y las dos tienen unas consecuencias relativamente similares. La que define Draghi y otros es un tope al precio que se le paga a Rusia. Se dice, oye, yo no te voy a pagar más de 40 euros el barril de petróleo, por ejemplo, que ahora mismo, pues como sabemos, es menos de la mitad de lo que está cobrando Rusia.
el coste de producción para Rusia son $20. Pueden decir, pues entonces va a dejar de venderlo. Bueno, si lo deja de vender, fenomenal. Y si no lo deja de vender, que sería lo lógico, porque ellos no tienen dónde vender estos barriles, particularmente los que vienen por el oleoducto, pues hemos reducido en la mitad los ingresos. Esa es una opción. La otra opción es un arancel, efectivamente, sobre los productos sobre el gas y el petróleo, los hidrocarburos, que diría, oye, nosotros vamos a imponer este arancel que va a bajar la demanda y va, por tanto, a afectar la oferta y va a limitar los ingresos que reciben las compañías rusas. Pero ahí, además, la ventaja del arancel es que Europa recauda esa diferencia entre el precio que pagamos y el precio que cobran los rusos, y esa diferencia se puede usar para compensar a los consumidores por estas subidas de energía. No son las dos medidas intermedias que creo que deberían estar encima de la mesa cuanto antes. ¿Y usted cree que se van a poner encima de la mesa, que se pueden y que Europa va a tener la unidad y la convicción para ponerlas en marcha? Sí, hay 3 o 4 países que están siendo complicados, ¿no? Está sobre todo Alemania, Hungría y Austria, aunque también Chequia y Eslovaquia, que no tienen mar, tienen mucha dependencia de ese oleoducto que viene de Rusia, y tienen dificultad para conseguirlo de otra manera. Alemania ya giró, yo creo que Austria también. Ahora estamos verdaderamente tratando de convencer a Hungría y a Eslovaquia. La refinería principal eslovaca es propiedad de los amigos de Orbán, y la de Hungría también, de MOL. Y ahí realmente es donde está Europa intentando pues lo de siempre, desgraciadamente, ¿no? Que es cuando Orbán se pone obstruccionista y terminamos mandándole un cheque a Orbán, ¿no? Por sus malas decisiones. Porque entonces, Europa está intentando comprar el consentimiento de Orbán para este bloqueo del petróleo, y si no, espero que a 26 se pueda poner este arancel, efectivamente. Hablaba usted de la excepción ibérica. El Gobierno va a aprobar este viernes, por fin, el tope al precio del gas. ¿Qué le parece a usted este tope al precio del gas? ¿Cree que realmente va a mitigar la factura que pagamos familias y también empresas aquí en España? Sí, bueno, primero, por entender lo que supone, ¿no? Que el gobierno ha hecho toda esta historia de que, nuestra conquista en Europa y tal. La realidad es que no hay una isla energética. Europa no ha permitido que nos caguemos el mercado único, como no debe. El mercado único eléctrico es una gran conquista. Y entonces lo que sucede es que, básicamente, el gobierno dice, si el gas sube de 50, se pone un tope de 50, que quiere decir 50, el doble, este es el precio del gas, pero luego en términos de energía sería unos 140, porque son el doble, 2 megavatios por cada megavatio de energía, más la compensación por el precio del carbono, son 140. Supondría un tercio menos que el precio medio que estamos viendo estos meses, con lo cual eso sí que supone una rebaja, pero luego se compensará por la factura a los productores de gas, a Naturgy y a Iberdrola, por esa caída, con lo cual al final en lo que es el gas no habrá cambio. ¿Qué es lo que cambia realmente? Lo que cambia es que, como el gas muchas veces marca el precio máximo, el precio de la electricidad, los que están por debajo, los que se benefician de un precio alto del gas, que son las renovables, las nucleares y todo lo demás, tendrán menos beneficios, porque en vez de marcarse el precio a 250, se marcará a esos 150. Y eso será un diferencio que se les extrae de acuerdo con reglas que la Unión Europea ya ha pasado el 8 de marzo, o sea que no es grandísima conquista de gobierno. Pero ¿supondrá caída de precio? Sí, supondrá caída de precio relativamente baja y compensada en parte, por lo que se incremente la factura para compensar estas subidas a los consumidores de la tarifa llamada regulada, los que el señor Galán llamó tontos, con una expresión muy poco afortunada. Claro, ¿qué le pareció lo del señor Galán? Hombre, pues no me pareció correcto, porque su empresa y muchas otras están empujando a los consumidores a que estén aquí. Y recuerden, además, que el consumidor, el pobre, si no se le engaña, falta poco, porque se le dice, oye, esta es la factura la regulada, la tarifa regulada, y resulta que es la tarifa de más libre mercado y la que más fluctúa. O sea que el consumidor que se ha inscrito a esa tarifa, pues realmente tiene razones para pensar, oiga, que yo quería un precio estable y por eso me fui a regular. Resulta que el precio estable es el de libre mercado. Es que, claro,
realmente las palabras en este caso ayudan bastante poco al consumidor, y las facturas eléctricas, que no hay quien las entienda, ni el que entiende el sistema las entiende, tampoco ayudan. Dos cositas más, muy rapidito, señor Garicano. El Bundesbank ayer defendía una primera subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo en el mes de julio. ¿La economía española está preparada para soportar un encarecimiento de los tipos de interés, del precio del dinero? Hay dos partes, ¿no? El tipo de interés subirá, y eso tendrá las consecuencias, bueno, que tiene que tener de parar la inflación. En un momento en el que estamos con la economía casi parada, pues como hemos visto en el trimestre, será un problema. Pero hay un problema mucho más grave, que es la parada de las compras de activos, que supone que si las primas de riesgo empiezan a subir, como están subiendo ya, el Banco Central Europeo no va a poder participar, no va a poder, digamos, parar ese proceso comprando deuda española, como ha hecho durante la pandemia. Y eso pone en riesgo algo mucho más importante, ¿no? Que es este tipo de procesos que se generaron durante la crisis del euro, en los que vamos viendo poco a poco cómo se para la financiación para toda la economía, porque la gente tiene miedo, ¿no? A estas primas y al riesgo, digamos, de la zona euro, etcétera. Entonces, ahí yo creo que sí que se puede ver un proceso peligroso para la economía española, efectivamente. Y por último, COE y sindicatos no han llegado a un acuerdo sobre el pacto de rentas. ¿Cómo se ve desde Europa esta ruptura de la negociación y del acuerdo entre COE y sindicatos en algo tan importante como son los salarios en un contexto altamente inflacionista? Es muy peligroso. O sea, yo creo que hay dos partes. Primero, qué pasa con salarios este año, y luego, segundo, se vuelven a meter las causas de reivindicación. Yo creo que sería muy peligroso sería volver a iniciar los salarios, porque eso sí que nos lleva a esas espirales entre precios y salarios. Los salarios se disparan, los precios suben para compensar la subida de salarios, y ahí ya tenemos inflación que no tendría que ver con los precios energéticos. Sería la inflación que tuvimos en el final de los 80, ¿no? En el final de los 70, perdón, que una vez que se pone la máquina en marcha, luego es muy difícil de parar. Entonces, creo que, bueno, pues espero que los sindicatos y la patronal vuelvan a sentarse y que lleguen a acuerdos que no supongan espirales de precios y salarios. Eso sería muy importante. Don Luis Garicano, un placer charlar con usted aquí en Capital Un placer. Intereconomía. Muchísimas gracias por Muchísimas atendernos gracias. y que Un tenga verdadero buen placer. día. Gracias, hasta Vale. pronto. Hasta pronto, gracias.